Muy buenos días, hoy es octubre 30. Bienvenidos mis queridos amigos del canal de devocionales que transforman. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa profunda, a mirarte con amor, pero también con verdad. A veces no es el enemigo externo quien nos roba la paz, sino el enemigo interno, el orgullo y la altivez. Ese susurro que nos hace creer que no necesitamos ayuda, ni corrección, ni cambio. Pero cuando el Espíritu Santo toca esa área, todo se transforma. Cada uno de estos devocionales tienen una razón de ser. No son tomados al azar. Es el Señor hablando a través de mi vida a aquellas personas que posiblemente necesitan este mensaje. La promesa del día de hoy la encuentras en Santiago capítulo 4 versículo 6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Declara conmigo, hoy elijo la humildad como mi lugar de descanso. Renuncio al orgullo que me aleja del favor de Dios y me abro a su gracia transformadora. Vamos a orar. Padre celestial y eterno, gracias Señor por un nuevo comienzo. Hoy venimos ante tu presencia para que seas tú quien nos examines a través de tu palabra. Reconozco, Señor, que muchas veces he caminado en mis propias fuerzas, confiando más en mi sabiduría que en la dirección de tu Espíritu. Confieso que he permitido que el orgullo se levante como un muro entre tu voz y mi obediencia. Me he defendido cuando debía escuchar. He querido tener el control cuando tú me pedías rendición y he buscado mi voluntad más allá que la tuya. Pero hoy, Señor, me detengo. Hoy decido dejar de correr detrás de mi propio entendimiento y te pido que quites de mí toda autosuficiencia, todo pensamiento que me haga creer que puedo vivir sin depender de ti. Abre mis ojos para ver cómo el orgullo me ha robado tu gracia, me ha cerrado puertas y me ha endurecido el corazón frente a tu corrección. Espíritu Santo, examíname con ternura pero con verdad. Si hay áreas de mi vida donde aún lucho por tener el control, mi carácter, mis relaciones, mis decisiones, mis logros, te las entrego ahora. Enséñame que no hay éxito verdadero sin humildad, ni bendición duradera sin rendición. Hazme sensible a tu voz, dócil a tu guía, y quebranta en mí toda dureza del corazón. No quiero ser como aquellos que se justifican a sí mismos. Quiero ser como aquel que postrado ante ti reconoce, Señor, sin ti nada soy. Padre, que cada palabra de este devocional penetre en lo más profundo de mi ser, que no sea solo conocimiento, sino transformación. Desciende con tu presencia y enséñame el valor de depender de ti, porque donde el orgullo muere, la gracia florece. Te doy gracias porque aun cuando me has visto resistirte, nunca me has dejado. Hoy me rindo, hoy elijo la humildad como mi camino y tu voluntad como mi meta. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo oramos, porque Él es el ejemplo perfecto de mansedumbre y poder bajo control. Amén. El devocional del día de hoy lo he titulado El orgullo y la altivez. Hay muchas cosas que Dios detesta, pero pocas son tan graves ante sus ojos como el orgullo y la altivez del corazón. A lo largo de la historia, el orgullo ha sido la raíz de las mayores caídas humanas.
Fue el orgullo el que expulsó a Lucifer del cielo, el que endureció el corazón del faraón y el que cegó a muchos religiosos en tiempos de Jesús. El orgullo es el pecado más antiguo y sin embargo sigue siendo el más actual. El orgullo no siempre se manifiesta con gritos ni arrogancia. A veces se viste de apariencia piedosa, de independencia, de autosuficiencia o incluso de falsa humildad. En ese suspiro interno que nos dice, no necesito de nadie, yo sé lo que hago, o esto no me puede pasar a mí. Pero cada vez que decimos eso, levantamos un muro invisible entre nosotros y Dios. La Escritura lo dice claramente. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando el orgullo gobierna el corazón, no solo perdemos la paz, sino también la dirección del espíritu. El hombre orgulloso no escucha, no aprende, no se deja corregir. Quiere tener la razón en todo, incluso delante de Dios. La altivez es la voz del yo que no ha sido crucificado. Es la rebelión refinada del alma que quiere ocupar el trono que le pertenece solo al Señor. El pecado más difícil de reconocer y el más fácil de justificar es el orgullo, porque podemos reconocer un error, un enojo o una falta, pero rara vez decimos he sido orgulloso. Sin embargo, es el orgullo el que impide que pidamos perdón, que escuchemos consejos, que restauremos una relación o que nos rindamos ante la voluntad de Dios. El orgullo es en esencia una forma de idolatría. Adoramos nuestra propia opinión, nuestra imagen, nuestro éxito o nuestra independencia. Pero el Evangelio nos llama a todo lo contrario, a negar mi yo, a cargar la cruz y a seguir a Cristo en humildad. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo hasta la muerte y por eso fue exaltado. No hay verdadera grandeza sin humildad, ni victoria espiritual sin rendición. Amigo, el Espíritu Santo no puede llenar un corazón que ya está lleno de sí mismo. La altivez es el veneno que endurece el alma, pero la humildad es el remedio que abre la puerta a la gracia. Dios no busca corazones perfectos, sino corazones quebrantados. No busca voces altivas, sino almas dispuestas a decir, Señor, enséñame, porque sin ti nada puedo hacer. Y tal vez esa sea tu batalla hoy. Quizás no sea contra un enemigo visible, sino contra esa voz interior que no quiere ceder, que quiere tener el control, que resiste a admitir su necesidad de Dios. Si es así, estás en el mejor lugar, porque el quebrantamiento siempre precede al milagro. Cuando el orgullo muere, la presencia de Dios vuelve a florecer. Vamos a pasar a explicar qué es el orgullo y la altivez. En la Biblia y en la teología práctica, orgullo y altivez son dos manifestaciones cercanas pero distintas de la misma raíz pecaminosa, la exaltación del yo frente a Dios y frente a los demás. El orgullo es la soberbia, la autoexaltación interna. Es la disposición interna del corazón que se cree autosuficiente, autosustentada y superior en identidad. Es la actitud básica de yo no necesito a Dios
ni su gracia ni corrección. Por su parte, la altivez es arrogancia, altanería, desdén externo. Es la manifestación externa del orgullo, el comportamiento que humilla a otros, muestra desprecio o se eleva públicamente por encima de la verdad o de las personas. Piensa en el orgullo como la raíz y en la altivez como la rama visible que rompe lo que hay alrededor. En sus raíces, el orgullo, según la Biblia y la tradición cristiana, es el pecado primordial. Es una autoexaltación frente a Dios. El primer personaje que menciona la Biblia que cayó en este pecado es Lucifer o Satanás. Esto lo puedes encontrar en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Fue esa confianza en la propia suficiencia y una resistencia a la verdad divina. En griego se traduce a veces como uperepainia, altivez interior u orgullo, y hibris, que es insolencia, violación moral. La altivez es más cercano a gestagi o una actitud de llevarse por encima de. Es el orgullo con manifestación pública de desprecio. La altivez se expresa en gestos, palabras, actitudes, desde la mirada condescendiente hasta el desprecio abierto. Entonces, para resumir, el orgullo es el estado interior, es la identidad de la persona y la autojustificación. La altivez es la conducta exterior, actos de arrogancia, humillación o soberbia hacia otros. ¿Cuál es el nacimiento del orgullo interior? Comienza con una visión distorsionada del yo, éxito, talento, posición, conocimiento. Entonces la persona internaliza, es decir, en su mente, palabras como esto me define o mi mérito me da derecho. Incluso hay muchos jóvenes o niños que cuando están pidiendo unos tenis de $500, de $1,000, el celular del año, dice, es que yo me lo merezco. Algo similar a la exposición del tema. Este orgullo produce justificaciones internas, racionalizadas y resistencia a la autoridad. Posteriormente, hay una transición hacia la altivez. Cuando el orgullo no se confronta, se vuelve un comportamiento. El individuo no solo piensa superior, sino que actúa con desprecio, corrige con dureza, menosprecia opiniones, monopoliza diálogos y no agradece. Podrás ver en escena en algunos canales de televisión a nivel internacional personajes que están descritos en este devocional. Y es performativo porque busca un reconocimiento, busca que los demás le aplaudan y ese posicionamiento. Después de esto hay un ciclo pernicioso porque ese orgullo se desarrolla en altivez y produce un aislamiento y juicio. La persona responde con más orgullo para proteger la imagen, cerrando la puerta a la corrección y a la gracia transformadora. Cuando nosotros como papás le decimos a nuestros hijos, esto no se hace, y ellos se tapan los oídos pensando que tienen la razón, esto es orgullo. Ahora veamos algunos ejemplos breves acerca de este pecado. El primero, como ya lo mencioné, es Lucifer, la estrella de la mañana. Isaías 14 y Ezequiel 28. Es el arquetipo del orgullo,
quiero ser como Dios, raíz interna que lleva a la caída. Aquí el texto muestra el orgullo como una ambición de usurpación. Luego también encontramos a Nabucodonosor en Daniel 4, pues muestra una altivez pública. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Pregunta en Daniel 4. Y luego Dios lo humilla hasta que reconoce la soberanía divina. Su altivez fue visible y fue castigada públicamente. También el fariseo de la parábola. Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14. El hombre que se justifica ante Dios y mira por encima del publicano. Es una altivez religiosa que brota del orgullo interior. ¿Y cuántas veces nosotros tomamos este papel? Señor, gracias porque yo no soy como Pepito o como María o como Pedro o como José. Yo soy mejor. Y aunque no lo digamos a otras personas, nosotros sí lo estamos pensando. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 10 al capítulo 13. En este pasaje Pablo se encuentra bajo ataques personales y ministeriales de falsos apóstoles en Corinto. Estos hombres se presentaban como los superapóstoles. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 5, jactándose de su elocuencia, de sus visiones y de sus credenciales religiosas. A los ojos del pueblo, Pablo parecía débil, poco impresionante y carente de autoridad visible. Por eso, 2 de Corintios capítulos 10 al 13 es una defensa espiritual, no una explosión de orgullo personal. Pablo no está buscando exaltarse, sino defender la autoridad del Señor que opera en él. Estos ejemplos muestran la progresión que lleva paso a paso. Primero hay un orgullo interior, posteriormente se desarrolla una altivez externa y después caemos en el juicio o humillación de otros. Muchas personas me han preguntado que si soy pastora y lo he dicho en varios devocionales que no lo soy. Simplemente un día el Señor me permitió, así como Pablo, abrir mis ojos espirituales y comprender que este era mi llamado, la explicación, la enseñanza de la palabra del Señor. Y lo poco o mucho que a diario voy aprendiendo es lo que voy enseñando con mucha humildad en estos devocionales. Sin la presencia del Señor en mi vida, sin esa luz que me guía y me da sabiduría, no podría hacerlo. Entonces, es Él nuestra fuente, no nosotros. Nosotros en nuestra carne y en nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Hay un pasaje bíblico que me encanta y me muestra cómo el Señor Jesucristo es la raíz de toda humildad. La encuentras en Juan capítulo 13 versículos 4 al 9. Este Evangelio de Juan nos muestra a Cristo en su gloria divina, pero en el capítulo 13 lo vemos realizando un acto que desconcierta toda lógica humana. El Señor se ciñe con una toalla y lava los pies de sus discípulos. El Creador lava los pies de la creación. Es el Maestro que se inclina ante sus alumnos. Y la majestad eterna adopta el rol del siervo. Esa verdadera grandeza no se mide por la posición, sino por la disposición. Pero el orgullo y la altivez son los enemigos del servicio espiritual. Son los primeros síntomas de un corazón que ha olvidado quién es su Señor. En Juan capítulo 13, el contraste entre Cristo y los discípulos expone cómo la altivez humana se resiste
a la humildad divina hasta que el Espíritu Santo transforma a estas personas. Y es que era la víspera de la crucifixión. Jesús sabía que su hora había llegado. Mientras el Maestro se preparaba para entregar su vida, los discípulos discutían, según Lucas capítulo 22, versículo 24, sobre quién de ellos sería el mayor en el reino. Y había rivalidad y orgullo, pero el Señor Jesucristo se levanta de la cena, se ciñe con una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Él no dijo nada al principio, tan solo actuó, porque hay momentos donde la enseñanza no entra por el oído, sino por la observación de una vida humilde. De nosotros como creyentes nos confrontamos y nos preguntamos si verdaderamente estamos siendo ejemplo de lo que fue el Señor Jesucristo en la tierra. Él se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Aquí está la raíz de la verdadera humildad. Cristo, el Hijo de Dios, el Creador del cielo y de la tierra, consciente de su identidad divina, elige voluntariamente humillarse. No fue movido por debilidad, sino por autoridad bajo control. Se levantó de la cena. Es esa humildad que no es pasiva, se levanta, se mueve, toma iniciativa, se quitó su manto y renuncia temporalmente a lo que lo identifica externamente, su imagen, dignidad y posición para poder servir. Cuando se ciñó con la toalla, esa toalla es el símbolo eterno de la humildad práctica. No basta con decir, yo soy siervo o sierva. Hay que vestirse y actuar como tal. Aquí es donde vemos que la doctrina de la humillación voluntaria fue Jesús, quien no fue forzado, él mismo lo eligió. Esa elección nace de un corazón libre del orgullo. Mientras que el orgullo busca subir, la humildad se inclina. Mientras que el altivo exige reconocimiento, el humilde sirve sin testigos. Pero luego en los versículos 6 al 8, Pedro dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. En Pedro se manifiesta el orgullo disfrazado de reverencia. Parece devoción, pero es altivez espiritual. Él se resiste a dejar que Cristo lo sirva, porque en su mente eso era indigno de un Señor. Pero en el fondo era su orgullo el que no toleraba ser servido. La altivez siempre busca mantener control, incluso ante Dios. Pedro decide qué puede o no hacer Jesús. Él impone límites al acto divino. Se cree defensor del honor de Cristo cuando en realidad está defendiendo su propio ego. La altivez no siempre se expresa con arrogancia. A veces se esconde detrás del yo no soy digno. Pero observa, Pedro no dijo lava también a los demás, sino a mí no. Esa es la voz de la altivez, la que impide ser limpiado, corregido o ministrado. El altivo no puede recibir, porque recibir implica reconocer necesidad, y mientras haya altivez, la gracia no fluye. En el versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies,
sino también las manos y la cabeza. El cambio en Pedro no proviene de su razonamiento, sino de la revelación que el Espíritu Santo produce a través de la palabra de Cristo. Jesús le responde en el verso 8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y ahí el Espíritu quebranta la altivez. Pedro comprende que resistirse al ser limpiado era resistirse a la comunión. Aquí ocurre una transformación impresionante. El hombre que dijo, jamás, ahora dice, Señor, también mis manos y mi cabeza. El que limitaba, ahora se rinde completamente. Ese es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Humildad nacida del entendimiento espiritual. Pedro pasa de la altivez que impone a la humildad que se entrega. Y esa transición solo es posible cuando el Espíritu Santo ilumina la mente para entender la profundidad del servicio divino. Quiero dejarte algunas preguntas para que con tu agenda, tu cuaderno, en lo secreto puedas responder honestamente. Primero, ¿hay áreas en las que te sientes defensivo cuando otros te corrigen? ¿Dónde y por qué? Segundo, ¿buscas reconocimiento más que la aprobación de Dios? Da algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en tu vida. Tercero, ¿has herido a alguien por arrogancia o condescendencia? ¿Qué harás para reparar eso? Y cuarto, ¿en qué situaciones temes perder tu imagen y por eso actúas con altivez? Espero que el Espíritu Santo te revele qué es lo que está ocurriendo en tu interior para que tú puedas entregar eso en las manos del Señor y avanzar espiritualmente. Vamos a orar. Señor Dios, Creador y Juez justo, venimos delante de ti reconociendo nuestra tendencia a exaltarnos. Confesamos que a menudo hemos buscado honor humano, autosuficiencia y control. Perdónanos, Señor, por el orgullo que ha envenenado nuestros pensamientos y la altivez que ha lastimado a otros. Danos un corazón humilde como Cristo. Enséñanos a someternos a tu voluntad, a aceptar la corrección y a servir sin buscar reconocimiento. Reemplaza la autoexaltación con la visión de tu grandeza y de nuestra dependencia absoluta de ti. Queremos vivir en la verdad y en la gracia. Señor Jesucristo, que así como tú te humillaste hasta la muerte en la cruz, nosotros podamos ser ese ejemplo de humildad aquí en la tierra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, hoy comparte este mensaje con alguien a quien amas y dile, la humildad no me quita valor, me hace libre para recibir más de Dios. Y recuerda, la gracia solo fluye hacia abajo, hacia los corazones que se inclinan ante el Señor. Recuerda que para aquellas personas que me han escrito en interno acerca de cómo solicitar o adquirir la agenda La Ruta de la Felicidad, este martes 11 de noviembre a las 7 de la noche, hora Colombia, estaré dictando un taller de cómo usar correctamente esta agenda, que es una guía creada para ayudarte a descubrir tu propósito, planificar con claridad y comenzar el 2026 con dirección divina. Si estás interesado o interesada, en la descripción de este devocional encontrarás mi correo electrónico o mi WhatsApp
para tener comunicación directa conmigo y te estaré respondiendo a las preguntas concernientes de este tema. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.